y hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 43, a partir del versículo 1 hasta el 15. Dice así la palabra de Dios: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Hasta aquí nomás la lectura de este pasaje, y aquí nos encontramos frente a una familia que está atravesando por una crisis muy fuerte, al punto de que allí los hijos de Jacob le dicen: tenemos que ir para que no muramos nosotros, tú, nuestros hijos. Así que la crisis era bien profunda, bien intensa, y había que hacer algo. Y cuando uno lee esta historia, podemos extraer algunas lecciones muy prácticas y muy buenas para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias. ¿Qué hacer cuando enfrentamos aquellas crisis que realmente nos desafían y que nos ponen en una situación muy difícil? Sin embargo, aquí encontramos algunas lecciones bastante interesantes y que nos van a ayudar bastante a enfrentar estas crisis. La primera lección que saco de esta historia es que tenemos que tener la actitud correcta frente a las crisis. Ahora, la actitud correcta viene de saber que las crisis están bajo el control de un Dios que es omnipotente, soberano, amoroso, y que sabe usar las crisis para bendecirnos. Quizás lo expresa mejor, digamos, Santiago en su carta, cuando dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o podríamos decir crisis, sabiendo que estas pruebas, estas crisis, producen paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios está en control de todo esto, y uno puede preguntarse: ¿Dios sabía por lo que íbamos a atravesar? Y la respuesta es sí. ¿Dios lo pudo haber evitado? Y la respuesta es sí. ¿Dios nos ama? Y la respuesta es sí. Entonces uno se hace otra pregunta: ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, Él nos ama y permitió esta crisis porque sabe que necesitamos esta crisis para madurar, para crecer en nuestra fe. Y cuando nosotros entendemos y creemos esto, nuestra actitud cambia hacia la crisis. No estamos allí quejándonos, lamentándonos, deprimiéndonos, sino estamos pensando: el Dios omnipotente, soberano y amoroso está en control, y Él va a usar esto para bendecir nuestras vidas y nuestras familias. La segunda lección es actuar antes de que todo empeore. Muchas veces los temores que tenemos en nuestro corazón por cosas que hemos experimentado en el pasado nos hacen perder tiempo. Y tenemos que saber que el tiempo por sí solo no arregla nada. Normalmente lo empeora todo. Como dice allí Efesios, dice que seamos sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si no hacemos lo que tenemos que hacer y si no actuamos a tiempo, las cosas por sí solas no van a mejorar, van a tender a empeorar. Y por eso es que tenemos que actuar a tiempo. Allí vemos que Jacob sabía bien lo que José les había dicho a sus otros hijos. Sin embargo, él demoró hasta que ya no tenían nada de alimento y la crisis se había puesto en su peor momento. Y allí le dice Judá: si nos hubieses permitido ir con nuestros hermanos, ya hubiésemos ido y vuelto 2 veces. O sea, no hubiésemos llegado a este estado de desesperación si hubieses actuado a tiempo. Pero los temores de Jacob hicieron que prolongara la decisión, y ahora la cosa estaba mucho peor. Así que tenemos que actuar a tiempo, dejar a un lado nuestros temores y hacer lo que tenemos que hacer, porque el tiempo por sí solo no arregla nada, sino empeora todas las cosas. En tercer lugar, no buscar culpables, sino soluciones. Aquí vemos a Jacob frente a toda esta situación, expresando tal vez el malestar, el enojo, la ira que sentía por todo esto, y diciéndole y reprochándole a sus hijos por qué habían revelado a José que tenían otro hermano. Y entonces él estaba buscando quién era el culpable de esta situación que estaban enfrentando, de esta crisis por la que tenían que atravesar, pero esto no llevaba a ningún lado. Lo que tenía que hacer es buscar soluciones y no culpables. Allí le informan
los hijos de Jacob, que bueno, cómo ellos iban a saber cuáles eran los propósitos escondidos detrás de esas preguntas que José le había hecho, que no era su culpa, simplemente habían respondido con la verdad. Pero allí Jacob está enfocado en buscar culpables y esto no trae ninguna solución. Tenemos que buscar la solución y no culpables. Quizás después, cuando atravesemos la crisis, podemos ver los errores que hemos cometido, si es que ha venido todo esto por causa de errores, para no volver a cometerlos. Pero en el momento de la crisis tenemos que buscar soluciones. En cuarto lugar, tenemos que atrevernos a confiar y a tomar riesgos con fe. Tenemos que saber que Dios está en control y que tenemos que confiar en Dios. Más allá de que todo pueda indicar que está mal, sabemos que Dios tiene control, que Dios tiene poder, que Dios nos ama y tenemos que hacer lo que nos toca hacer, digamos, y enfrentar riesgos sabiendo que Dios va a estar allí obrando a nuestro favor cuando nosotros nos movemos en las direcciones correctas. Así que una vez que está la crisis planteada y que vemos por dónde viene la solución y vemos que hay ciertos riesgos y ciertos peligros que vamos a correr, bueno, si eso es lo que va a hacer lo mejor para nuestras familias, tenemos que enfrentar esos riesgos, vencer esos temores y confiar que Dios va a estar obrando para que todo pueda resultar para bien. Y por último, hacer lo mejor que podamos, pero confiar que el resultado final está en las manos de Dios, no en lo que nosotros podamos hacer. Aquí vemos a Jacob ahora, bueno, enviando una serie de presentes para José, pensando que quizás esto iba a ablandar un poco su corazón, mandando de vuelta el dinero que se les había devuelto en el primer viaje, pensando que podía ser un error para que vea que no eran personas deshonestas. Lo cierto es que hace lo mejor que podía hacer desde su lado, pero lo importante es que no estemos confiando en las cosas que nosotros podemos hacer para el resultado final, sino estar confiando que es Dios quien realmente nos va a dar la victoria. No por eso no dejar de hacer nuestra parte ni lo mejor que nosotros podamos hacer para encontrar la solución, pero siempre confiar que es Dios quien nos va a dar la victoria final. Todos vamos a enfrentar crisis en la vida, pero qué bueno sería tener presente estas lecciones, tener la actitud correcta sabiendo que Dios está en control, nos ama y que Él ha permitido esa crisis para nuestro bien. Actuar antes que todo empeore. No nos quedemos paralizados por el temor, sino que actuemos y busquemos la solución a la crisis. No buscar culpables, sino buscar soluciones para lo que estamos atravesando. Atrevernos a confiar y a tomar riesgos con fe. Vayamos hacia adelante cuando hemos visto cuál es el rumbo, aunque eso implique correr ciertos riesgos y enfrentar ciertos temores. Y por último, hacer lo mejor que podamos de nuestra parte, pero confiar que la victoria va a venir por un Dios que nos ama, que está en control y que ha permitido todo esto para hacernos mejores creyentes, para acercarnos más a Él y para que nuestra fe pueda crecer. Hasta aquí nomás el devocional. Les ha hablado Luis Valladares de Santiago del Estero. Les mando un abrazo grande a todos los oyentes y estaremos juntos, si Dios lo permite, en la próxima entrega. Hasta entonces.